¿Cuántas veces has visto el mercado caer durante horas o incluso días justo cuando parece que va a seguir desplomándose, termina girando completamente y comienza una nueva tendencia alcista fuerte? Lo interesante es que muchas veces el mercado deja pistas antes de hacerlo. Señales que la mayoría de traders ignora porque simplemente no saben identificarlas. Y una de las más poderosas es el hombro cabeza hombro invertido, una figura capaz de mostrarte cuando los vendedores están perdiendo fuerza y los compradores comienzan a tomar el control. Así que hoy aprenderás cómo detectarlo correctamente y qué historia nos está contando realmente el precio. ¿Qué es un hombro cabeza-hombro invertido? El hombro cabeza-hombro invertido es una figura de cambio de tendencia. Su objetivo principal es alertarnos que una tendencia bajista podría estar llegando a su final y que el mercado podría comenzar una nueva fase alcista. Algo importante, este patrón no predice el futuro, lo que hace es mostrarnos pistas sobre lo que está ocurriendo entre compradores y vendedores, porque al final del día el precio no se mueve por dibujos, se mueve por personas tomando decisiones. Y este patrón nos permite visualizar cómo los vendedores empiezan a quedarse sin fuerza. ¿Cómo está formado? El patrón tiene tres partes principales: el primer hombro, la cabeza y el segundo hombro. De hecho, esta figura es mucho más fácil de entender cuando ya conoces el hombro cabeza-hombro tradicional, porque la lógica detrás de ambos es prácticamente la misma. Recuerden que el hombro cabeza-hombro tradicional es cuando veníamos de una tendencia alcista y me hace el hombro, cabeza, hombro. Es un cambio de tendencia. Lo único que cambia es la dirección en la que el mercado está perdiendo fuerza, es decir, apuntando hacia abajo. Aquí lo tenemos de mejor manera: el hombro, cabeza, hombro tradicional es cuando venimos de una tendencia alcista y el hombro, cabeza, hombro invertido es cuando venimos de una tendencia bajista. Nos forma el primer hombro, cabeza, hombro y se va a la alza. Y si aún no has visto esta clase de hombro, cabeza, hombro tradicional, no te preocupes. Te la voy a dejar al final del video para que completes el panorama y domines ambas figuras. El hombro cabeza hombro invertido podríamos decir que es el reflejo del hombro cabeza hombro tradicional. Si en el patrón clásico observamos tres máximos, de esta manera, aquí observamos tres mínimos y el mínimo central, que es este, que llamamos cabeza, es el más profundo de todos. Primero aparece un mínimo importante, que sería este de aquí. Posteriormente el precio rebota. Ese sería el hombro izquierdo. Después los vendedores vuelven a atacar, intentan seguir empujando el mercado hacia abajo y logran crear un nuevo mínimo un poco más profundo. Esta sería la cabeza. Sin embargo, cuando el precio vuelve a caer por tercera vez, ya no logra alcanzar el mínimo anterior, es decir, ya no logra alcanzar la cabeza y ahí aparece el hombro derecho. Y eso es una señal muy importante porque significa que los vendedores ya no están consiguiendo el mismo resultado que antes. Si estás aprendiendo algo nuevo con esta clase, déjame tu me gusta y cuéntame aquí abajo, ¿te gustaría que la próxima clase fuera sobre otra figura chartista de cambio de tendencia o sobre una estrategia completa para operarlo? Te leeré atentamente. ¿Por qué funciona esta figura? Porque refleja un cambio progresivo en el control del mercado. Durante la tendencia bajista, los vendedores dominan. Son ellos quienes controlan el movimiento, pero llega un momento donde cada nuevo intento bajista genera menos avance, que sería el segundo hombro. Y aunque siguen intentando empujar el precio hacia abajo, ya no consiguen hacerlo con la misma facilidad. Mientras tanto, los compradores empiezan a reaccionar cada vez con más fuerza. Y esa batalla entre compradores y vendedores es lo que nos muestra esta figura chartista. También le pueden decir un patrón, no pasa nada porque es un patrón que deja el mercado o una figura. Imaginen a una persona intentando hundir una pelota debajo del agua. Al principio puede mantenerla abajo sin problemas, pero conforme pasan los segundos se empieza a cansar. Cada vez le cuesta más mantener la presión.
hasta que finalmente suelta la pelota y la pelota sale disparada hacia arriba. Eso es exactamente lo que ocurre en muchas ocasiones dentro de un hombro cabeza hombro invertido. Los vendedores intentan seguir empujando el mercado hacia abajo, pero poco a poco pierden la fuerza y los compradores terminan impulsando el precio en dirección contraria. Ahora bien, existe un elemento fundamental dentro del hombro cabeza-hombro invertido, la línea del cuello, también conocida como neckline. La línea del cuello une los máximos que deja el precio durante la formación, es decir, este máximo y este otro máximo, y normalmente actúa como una zona de confirmación, porque una cosa es que la figura parezca estar formándose y otra muy distinta es que realmente esté confirmado. Muchos traders intentan comprar demasiado pronto, pero los traders pacientes esperan evidencias y una de las evidencias más importantes suele ser la ruptura de la línea del cuello, es decir, cuando rompe esta parte de aquí. Y si quieres seguir construyendo una mentalidad de trader profesional, suscríbete al canal y activa la campanita, porque en este canal no buscamos adivinar el mercado, buscamos entenderlo. Y mientras mejor entiendas cómo se mueve el precio, mejores decisiones podrás tomar. ¿Dónde suele aparecer? Normalmente aparece después de tendencias bajistas importantes. Y esto tiene mucho sentido, porque la figura chartista busca representar agotamiento vendedor. Por eso, mientras más clara sea la tendencia bajista previa, más interesante suele volverse el patrón o la figura. Ahora bien, esta figura chartista le puedes decir figura o le puedes decir patrón, como quieras llamarle, desde que lo sepas identificar en tu gráfico es lo importante. Y ten en cuenta que el contexto sigue siendo una de las herramientas más importantes para cualquier trader. Ahora quiero mostrarte algunos de los errores más comunes que cometen los traders al intentar operar un hombro cabeza a hombro invertido, porque muchas veces el problema no es identificar la figura, el problema es interpretarlo mal o ejecutarlo en el momento equivocado. Y después de eso te voy a mostrar varios ejemplos reales directamente en los gráficos para que veas cómo se ve todo esto en condiciones reales del mercado. Así que presta mucha atención, en los ejemplos reales es donde todo esto cobra vida. Error número 1. Buscar el patrón en cualquier lugar. No todos los movimientos tienen un hombro cabeza hombro invertido. Error número 2. Ignorar la tendencia bajista previa. Sin tendencia bajista previa, el patrón pierde gran parte de su significado. Error número 3. Entrar antes de tiempo. Muchos traders compran apenas ven el segundo hombro derecho, pero olvidan que el mercado todavía no ha confirmado nada. La paciencia sigue siendo una ventaja enorme del trading. Recuerden que para confirmar que el hombro cabeza hombro invertido sea válido, necesita romper el cuello, es decir, que haga una ruptura para seguir subiendo. Imagina dónde podrías estar dentro de 3, 6 o 12 meses si cada semana estuvieras aprendiendo, corrigiendo errores y mejorando junto a traders que tienen el mismo objetivo que tú, porque muchas veces el problema no es la falta de información, el problema es no tener una ruta clara. Dentro de FBM Trading University trabajamos precisamente eso. Te ayudamos a construir paso a paso las habilidades necesarias para convertirte en un trader consistente. Y si no quieres que dentro de un año sigas exactamente en el mismo punto donde estás hoy, te dejo el formulario en la descripción para aplicar. Estamos en el oro en temporalidad de 1 hora. Esto se podría considerar como un hombro, cabeza, hombro invertido. Aquí rompe la línea del cuello y podríamos empezar a buscar compras. Aquí también tenemos otra figura. Teníamos una tendencia bajista, nos hace el primer hombro, cabeza, hombro y se va a la alza. Aquí tenemos el cuello de este hombro, cabeza, hombro invertido. Que sí es verdad que la cabeza está casi al mismo nivel que el otro hombro, sin embargo nos hace 3 picos y se puede considerar como un hombro, cabeza, hombro invertido. Recuerden que cuando nos pasemos a la gráfica no siempre vamos a verlo tal cual como en los libros, no siempre son perfectos. Por eso es muy importante que practiques en gráficas para que puedas detectarlas más rápido. Aquí estamos también en el oro, pero en temporalidad de un día. Vean que venimos de una tendencia bajista, nos hace el primer hombro, cabeza, hombro y se fue a la alza. Aquí nos rompió el cuello de este hombro, cabeza, hombro invertido. Podíamos empezar a buscar compras a partir de este punto. Solamente si eres un trader con más experiencia o más arriesgado, pudiste empezar a meter compras a partir del segundo hombro, es decir, en este punto de aquí. Hoy ya aprendiste que el hombro, cabeza, hombro invertido no es simplemente una figura en el gráfico,
Es una representación visual de cómo los vendedores comienzan a perder fuerza y los compradores empiezan a recuperar el control. Cuando entiendes esto, dejas de memorizar patrones y empiezas a comprender la historia que el mercado está contando. Y si todavía no has visto la clase donde explico el hombro, cabeza, hombro tradicional paso a paso, te la voy a dejar por aquí, porque entender ambas te permitirá identificar posibles cambios de tendencia tanto a la alza como a la baja. Nos vemos en la próxima clase. Tradea y duerme.